Ave María Purísima. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Este día al atardecer les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que moraba en los sepulcros, y a quien nadie podía ya tenerlo atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, y gritó con fuerte voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí un gran rebaño de cerdos comiendo al pie del monte, y le suplicaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y los cerdos, unos 2000, se arrojaron al mar de lo alto del precipicio, y se fue ahogando en el mar. Los que lo cuidaban los cerdos, y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan junto a Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su territorio, y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaron maravillados. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio, los deseos de nuestro corazón se hagan realidad. Amén. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Sí, gloria a Dios. Vamos a ver si este micrófono sirve mejor que el anterior. ¿Cómo están mis hermanos y mis hermanas? Bendecidos, protegidos y en victoria. Amén. Fuerte el aplauso al Señor por su amor y su misericordia.
A ver, levante la mano quien viene por primera vez aquí a la Granja La Inmaculada. Quiero ver. Gloria al Señor Jesús. Un gran número de personas también. Bajen la mano. Y los que han venido ya por más de una vez, levanten la mano, por favor. Vean que el caballero repite. Qué bendición tan grande. Fuerte ese aplauso al Señor por esa perseverancia. Si Dios quiere y lo permite, vamos a estar aquí en estos retiros cada 2 meses. Ya tenemos presupuestado, bueno, este de enero que lo estamos terminando. El próximo retiro es en el mes de marzo, 18 y 19 de marzo. Recuerden que el 18 de marzo Narciso cumple años. Y el 19 de marzo yo también cumplo años, no de vida, yo cumplo años el 9 de febrero, pero sí cumplo 7 años de haber sido ordenado como sacerdote y lo quiero celebrar con ustedes. Amén. Porque ese aplauso al Señor. Quiero celebrar con ustedes esos 7 años de ordenación sacerdotal. Bueno, mis hermanos, pues bienvenidos a este proyecto llamado La Granja La Inmaculada. Es un proyecto muy bonito que el Señor nos ha regalado como un refugio fiel para reunirnos aquí a compartir con todos y cada uno de ustedes. Mientras estaban confesando, le pedí al Señor un texto bíblico. Señor, dame un texto bíblico para yo compartir con mis hermanos. Y el Señor me regaló este texto un poco extenso de San Marcos en el capítulo 4, versículo 35, hasta San Marcos capítulo 5, versículo 20. Encontramos 2 realidades dentro de este texto. Primero, la tempestad calmada, y segundo, el endemoniado de Gerasa. Pero los 2 se unen de una manera perfecta para el mensaje que yo les quiero dar a todos y a cada uno de ustedes. Primero, vamos a ver la parte de la tempestad calmada. Recordemos que en el 2020, cuando inició la pandemia del COVID-19, el Papa Francisco en el Vaticano, totalmente solo, leyó este texto de San Marcos capítulo 4, versículo 35. Pero vea qué interesante, porque el hilo conductor que yo les quiero traer a ustedes es que cuando Dios da una promesa, cuando el Señor quiere hacer algo en alguna persona, entonces, mis hermanos y mis hermanas, siempre el demonio quiere interponerse. Yo les quiero pedir a los hermanos que hagan silencio un momento, por favor, para que no me distraigan el pueblo del Señor. Escúcheme muy bien. Cuando Dios quiere hacer algo en alguna persona, el diablo siempre se interpone. Se interpone a través de un problema, se interpone a través de algo negativo para que la persona se desanime. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí dijimos voy a ir al retiro, a la Granja La Inmaculada, e inmediatamente se presentó el problema? Yo estaba atendiendo a una persona ayer y me decía, padre, imagínese que yo estaba saliendo de mi casa para venir al retiro y me atracaron ahí en la calle, me robaron el bolso, me volvieron una miseria, padre. Y yo dije, no, pues ya me robaron, yo me regreso a mi casa. Pero el Señor algo le dijo, no, vete porque yo quiero hacer algo en tu corazón. Y aquí estaba la personita ayer. Pero atendiendo a mucha gente, padre, antes de venir me peleé con mi esposa, me peleé con mi esposo, me peleé con mis hijos. Tuve este problema, esta dificultad. Hay gente que dice, me peleé con mi suegra, aunque eso es normal y es cosa de todos los días. Pero el diablo siempre se quiere interponer cuando Dios tiene una bendición para usted. Y vean qué interesante esto, mis hermanos y mis hermanas, porque se presenta un problema de una o de otra manera. Yo también cuando venía para este lugar se presentó un problema que yo dije, ¿será que llego o no llego? Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que aquí estoy predicando la palabra del Señor. Vean qué interesante, mis hermanos. La Biblia, la Sagrada Escritura, desde el Evangelio de San Marcos, nos dice en el versículo 35 de Marcos capítulo 4, dice, este día al atardecer Jesús les dice, pasemos a la otra orilla. ¿Qué dijo Jesús? Más fuerte.
Por última vez. Es decir, el Señor les está dando una ¿qué? Una promesa. ¿Una qué? Más fuerte, ¿una qué? Y yo quiero decirles que cuando Dios promete algo, Dios siempre lo cumple, porque para Dios nada hay imposible. Y eso es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido promesas de parte del Señor? Y a veces nos desanimamos, porque cuando nos prometen algo y entonces viene la dificultad, viene el problema, viene el demonio a interponerse. Y eso fue lo que pasó con los apóstoles, con los discípulos. El Señor les estaba dando una promesa que se cumplió. Porque si ustedes leen San Marcos, en el capítulo 5, versículo 1, dice, y llegaron al otro lado del mar. Es decir, la promesa se cumplió, ¿sí o no? Claro que se cumplió la promesa, porque Dios no es mentiroso, Dios es fiel y el Señor siempre cumple con su palabra. Sin embargo, nosotros sabemos que desde que el Señor prometió hasta que la promesa se cumplió, vino un acontecimiento bastante interesante. ¿Cuál fue este acontecimiento bastante interesante? ¿Cuál fue? Vean lo que dice. Despiden a la gente y le llevan a la barca. ¿A dónde? La barca es una muestra, una tipología, una figura de la Iglesia Católica. Ellos se suben a la barca como estaban e iban a otras barcas con él. En esto dice, se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Escúcheme bien aquí. Dice que se levantó una fuerte tempestad, una fuerte borrasca, y las olas pegaban, irrumpían en contra de la barca, de suerte que pensaban que la barca se iba a hundir. Cuando Dios da una promesa, el demonio siempre quiere hacer que la gente se desanime. Y por esa razón son los problemas, son las dificultades que se presentan, pero vea que Dios lo permite siempre para algo. En este caso, si la barca representa a la Iglesia Católica, entonces ¿qué representa la tempestad? La tempestad representa el problema. ¿El qué? ¿Y qué representa el mar en la Biblia? Lo vamos a ver más adelante de una manera más clara. ¿El mar qué representa? El mar en la Biblia significa el mal. ¿Qué significa el mar? El mal. Es decir, el mal se está levantando a través del problema en contra de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Usted y yo somos la iglesia. Y en este momento podemos tener vientos en contra. En este momento el mal se puede estar levantando en contra nuestra. Tal vez como se levantó el mal en contra nuestra. Tal vez se levantó a través de la envidia de alguien. Y créanme, hermanos, que no quiero presumirles, pero para la gloria del Señor conozco muchos países, muchos continentes. He estado predicando la palabra del Señor. Y en todos los países siempre veo la misma realidad, la envidia humana. Y la gente por la envidia, al ver al otro, tal vez con una buena familia, una buena esposa, un buen esposo, unos buenos hijos, una buena economía o a través de algún problema, de alguna dificultad, siempre le hacen brujería a la gente para que le vaya mal. Y yo tengo un amigo mío, sacerdote, que tiene una frase que dice que la brujería es como el acoso sexual. Yo le pregunté, padre, ¿y por qué usted dice que la brujería es como el acoso sexual? Y me preguntó él, ¿quién acosa sexualmente a alguien? ¿A una muchachita, a un muchachito, a un niño, a una niña, a una señorita? ¿Quién? Y la respuesta es alguien cercano. ¿Quién violó a la niña, abusó a la niña? El papá, el tío, el hermano, el primo. Siempre es alguien cercano. O al niño. La mamá, la tía, la prima, la hermana. Siempre lo mismo. Con la brujería pasa lo mismo. ¿Quién le hace brujería a una persona? Una brujería no se le va a hacer a usted por allá un hombre de Japón que ni siquiera sabe que usted existe. Aunque él diga en japonés chilo che, pero no lo sabe.
No lo sabe. ¿Quién le hace brujería, maleficio a una persona? Alguien cercano. Y a veces es tan doloroso, tan terrible ver que la brujería se la hace la misma esposa al esposo, el mismo esposo a la esposa, la misma suegra a la nuera, a los yernos, la misma mamá a los hijos. A veces entre hermanos la brujería, la hechicería. Y algunos preguntan, ¿y cómo es posible eso, Padre? Es posible cuando dejamos que el miedo entre en nuestra vida. Y cuando el miedo entra en nuestra vida, deformamos nuestra propia realidad. Y al deformar nuestra propia realidad, entonces el demonio entra y aprovecha. Un ejemplo, usted se siente mal. ¿Se siente usted enfermo o enferma o algún familiar? ¿Y cuál es el consejo que le dan a esas personas? Vea, llévelo donde el hermano, donde la hermana, donde el brujo, donde la bruja, donde el maestro espiritual. Y la gentecita termina por allá haciendo cosas terribles que nunca tuvieron que haber hecho. Y entonces cuando una persona va donde un brujo, el brujo lo primero que le dicen es: te están trabajando, te están embrujando, te han enterrado, te han hecho esto, te han maldecido y tienes que defenderte. Y entonces manda a la gente a hacer cosas y la gente por defenderse termina haciéndole brujería al hermano, a la hermana, al familiar, tratándose de defender. O hay casos que le dice el brujo o la persona a la mujer: tu esposo te está haciendo infiel y para que no se te vaya tienes que hacer esto, y empiezan a darle cosas de comer al esposo, a la esposa, una cantidad de brujerías y de hechicerías. Y ahí se levanta el mal, y el mal se levanta en contra de la persona y empiezan los vientos en contra, empiezan los vientos a soplar en contra de la barca, de la persona, y a veces pareciera que nos vamos a hundir. Ustedes se acuerdan, hermanos y hermanas, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, versículo 22, recordemos que San Mateo tiene 28 capítulos. En la mitad del Evangelio, del capítulo 14, versículo 22, nos habla acerca de que el Señor camina sobre las aguas. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Camina el Señor sobre qué? Sobre el mar. ¿Y qué significa el mar en la Biblia? El mal. El Señor es el que camina sobre el mal. Por encima del Señor no puede haber nada. El demonio no puede sobre el Señor. Siempre tiene que estar bajo los pies de nuestro Señor. Esto es lo que significa que el Señor camine sobre el mar, sobre el mal. Y el Señor empieza a caminar. Y los discípulos que están siendo azotados por una tempestad, que están allá llenos de miedo. Y el Señor va caminando hacia el mar, hacia la barca. ¿Qué ven los discípulos? ¿Qué ven? ¿Qué ven los discípulos cuando el Señor viene caminando sobre el mar? ¿Qué ven? Un fantasma. ¿Y era un fantasma? No. ¿Quién era? Pero ellos, ¿qué ven? ¿Y por qué ven un fantasma? Porque estaban llenos ¿de qué? De miedo. Cuando nosotros nos llenamos de miedo, el demonio aprovecha y nos pone fantasmas en la vida. Y esos fantasmas nos llevan a nosotros a cometer grandes errores en la vida. Eso es lo que hace el demonio, aprovecharse del miedo de la persona para meterle fantasmas. Y cuando la gente empieza a cometer errores, ahí sí entra verdaderamente el demonio y vuelve estragos, añicos, la vida de la persona. Y a veces pareciera que nos hundimos, y pareciera que nos vamos a hundir, y pareciera que es más fuerte, hace más bulla el mal, hace más ruido el demonio que el bien, y pareciera que nuestras oraciones no son escuchadas, y cada vez pega más una ola contra la otra, y pareciera que nos vamos a hundir en ese momento. Pero escúcheme muy bien, nosotros no podemos cometer el error de quitar nuestra fe en Dios, de quitar nuestra mirada de Jesús. Cuando Pedro se enteró de que era el Señor, ¿qué le dijo? Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el mar, sobre el mal. Y Pedro se bajó. Y Pedro empezó a caminar y dijo, uy, qué chévere es esto. ¿Sí o no? Claro. Y empezó a caminar, pero quitó la mirada ¿de quién? ¿Y dónde la puso? Dice la Biblia, al ver la rudeza de la tempestad. ¿Cómo dice? Al ver la rudeza de la tempestad. ¿Y la tempestad qué es? El problema. Es decir, si tú quitas los ojos de Jesús
y los pones en el problema, en la dificultad, en la enfermedad, en el demonio, te vas a hundir. Te vas totalmente a fracasar. El mal te va a tragar. El mal se estaba tragando a Pedro. El mal se lo estaba comiendo. Sin embargo, Dios tiene tanta misericordia. Pero antes de sacarlo le dice, hombre de poca. Lo mismo pasa con los apóstoles aquí en el Evangelio de San Marcos. Ellos creen que la promesa del Señor no se va a cumplir. Ellos creen que se van a hundir, pero no saben cuál es la misericordia del Señor. La misericordia del Señor va más allá de llegar a la otra orilla del lago. El Señor quería llegar a la otra orilla del lago porque tenía el Señor y Salvador Jesucristo una obra portentosa que hacer en una persona que lo necesitaba. En un endemoniado que estaba viviendo como este pobre hombre que tenemos aquí, amarrado desde ayer. Y quién sabe cuántos días llevará este pobre hombre que tenemos aquí. No puede descansar, no lo pueden tener ni con sábana, ni con lazo, ni con cadena. Mírenlo. Una obra tenía el Señor y Salvador Jesucristo que hacer en una persona que lo necesitaba. Sin embargo, el problema, la dificultad, empezó a azotar la barca y los apóstoles olvidaron. Digan conmigo, olvidaron. ¿Qué hicieron los apóstoles? Más fuerte. ¿Qué olvidaron los apóstoles? La promesa del Señor. Y creía que se iban a hundir, que Dios no iba a cumplir con su promesa. Y entonces, ¿qué hicieron los apóstoles cuando olvidaron la promesa del Señor? Se fueron donde el Señor Jesucristo. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Estaba dormido. Porque a veces cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, cuando sentimos que nos estamos hundiendo, pareciera que Dios no nos escucha. ¿Cuántos de nosotros decimos, Dios me olvidó, Dios no me escucha? O la gente se acerca al sacerdote o al laico, en este caso el padre Bernardo, el hermano Narciso, ¿y qué le dice la gente a uno? Ore usted por mí porque usted Dios sí lo escucha. ¿Qué quiere decir esto? Es una palabra interesante. Cuando la gente le dice a uno, ore usted por mí, que a usted Dios sí lo escucha, le está diciendo, es que a mí Dios no me está escuchando. A mí Dios ya me abandonó. Yo ya me siento abandonado por Dios y entonces necesito que usted ore por mí. Eso es lo que la gente le está diciendo a uno. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos a veces abandonados por Dios? Sentimos que Dios ya no nos escucha, ya no sabemos qué hacer. Hemos ido a tantos eventos, a tantos congresos, a tantas misas. Nos ha orado tanta gente a nosotros y volteamos a ver nuestra realidad y nuestra realidad está peor que el principio. Y sentimos verdaderamente que el demonio va a ganar esta partida. El Salmo 12 lo dice. Señor, te pido que el demonio no gane esta partida. Hay un libro por ahí que sacó el Apostolado Bíblico Católico, se llama Pureza y Castidad, y en la portada aparece el demonio jugando ajedrez ahí con Dios, y abajo está la cita bíblica del Salmo 12, que el demonio no gane esta partida. Y a veces pareciera que el demonio va a ganar esa partida, que el demonio va ganando, avanzando, y nos sentimos abandonados y buscamos a Dios y Dios está dormido, pareciera que Dios no nos escucha, que nuestra oración no sube del techo. Yo el día de ayer hablaba con mi cuñado, ayer fue un día durísimo de congreso, sentíamos estrellados contra un muro, contra una pared, parecía que no avanzara la oración. Yo decía, qué cosa tan dura, nos estamos enfrentando verdaderamente contra el mal y pareciera que cada palabra pegara contra la pared. No avanzaba esa oración, una cosa impresionante, hermanos y hermanas. Y al final, ¿qué pasó? Dios salió ganando. ¡Ah, qué hora santa tan bonita la que nos regaló el Señor! Cuánta gente sanada, liberada verdaderamente, que lo escucha uno en las confesiones. Padre, sané, Padre, liberé, Padre, qué bendición, y por eso la gente regresa. Pero lo que Dios iba a hacer con usted, ¿cuántos problemas tuvo usted para llegar hasta este lugar? Y yo también los tuve. Porque Dios quiere hacer algo grande en nuestra vida. Sin embargo, vea qué interesante.
Pareciera que Dios no escucha. Los apóstoles van donde el Señor y el Señor está dormido. Y vea lo que le dicen los apóstoles al Señor, una palabra dura pero profunda. Le dice, estaba en popa durmiendo sobre un cabezal y le despiertan y le dicen, maestro, ¿a ti no te importa que perezcamos? Vea, ay, qué cosa tan difícil, ¿no? Y a veces nos pareciera eso, que a Dios no le importa nuestro sufrimiento. Por eso es que el mundo contemporáneo odia a Dios. Vea, en la antigüedad el mundo trató de negar la existencia de Dios. Y empezó un movimiento que era el movimiento ateo. Los ateos, sin teo Dios, es decir, negar la existencia de Dios. Pero nadie puede negar algo que no existe. Y entonces los ateos descubrieron que la existencia de Dios no se puede negar. Creo que es el numeral 28 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que el hombre fue creado capaz de Dios. Una dimensión sobrenatural en nosotros. El espíritu, esa dimensión trascendente en nosotros que nos lleva siempre a buscar de Dios. Y aunque no hayamos recibido la verdad plena, la revelación plena en Jesús, vemos que la humanidad siempre ha buscado de Dios. Las antiguas culturas tenían siempre un referente a Dios. Los griegos, los romanos, tenían siempre un referente a Dios. Los antiguos indígenas, veamos nuestros pueblos indígenas, y le daban culto a la laguna, le daban culto al sol, culto a la luna, al maíz. ¿Sí o no? Y esto es una dimensión que el hombre siempre tiene de Dios. Una inclinación. El hombre es el único ser de la naturaleza creado capaz de Dios y siempre va a recibir ese llamado de Dios. Nosotros tenemos una grandeza, y es que Dios nos ha a nosotros dado su revelación plena en Jesús de Nazaret. Sabemos quién es Dios porque Dios se reveló en un principio al pueblo de Israel, pero al llegar la plenitud de los tiempos se reveló perfectamente en su Hijo Jesús de Nazaret, que es la revelación plena de Dios, su Hijo Jesús. Tanto que un santo que yo quiero mucho, San Juan de la Cruz, decía que pedirle a Dios que nos hable de una manera diferente a lo que ya nos dijo en su Hijo es tentar a Dios. Es llegar a tentar a Dios. Si usted quiere escuchar a Dios, diría San Jerónimo, lea la Biblia en voz alta y ya usted escucha la palabra de Dios. Y lo que Dios nos tenía que decir ya nos lo dijo en su Hijo Jesús. Sin embargo, vea qué bonito esto. Aunque el ateísmo intentó negar a Dios, no pudo. Porque el hombre y la mujer siempre van a tener esa inclinación hacia Dios. Ya lo dijo René Descartes, que nosotros tenemos esa inclinación a lo infinito porque alguien infinito nos ha creado. Dios nos ha creado. Ya lo dijo por ahí Aristóteles. Nadie puede tener nada de lo que no tiene, no se tiene y lo que no se es. El principio de razón suficiente de la lógica aristotélica. Si nosotros tenemos esa inclinación a lo infinito es porque alguien infinito nos creó. Entonces no se pudo negar a través del ateísmo la existencia de Dios. ¿Y qué hace el mundo contemporáneo? Hoy en día se habla del agnosticismo. ¿Y quién es el agnóstico? No el que niega a Dios. El que dice Dios existe, pero Dios es tan grande, tan infinito y vive tan lejos en su cielo, que Dios haga su vida en su cielo, que yo hago la mía en la tierra. Y aunque no se niega la existencia de Dios, se vive lejos de Dios. Porque no se puede negar la existencia de Dios. ¿Y por qué el hombre decidió vivir lejos de Dios? Porque el mundo contemporáneo está ofendido con Dios. ¿Y qué dice un agnóstico? A Dios no le importa nuestra realidad. Dios está jugando ajedrez con los ángeles mientras nosotros sufrimos en la tierra. A Dios no le importa que perezcamos, no le importa que suframos, no le importa que estemos enfermos, no le importa que estemos oprimidos. Y Dios nos demuestra totalmente lo contrario. Dios le importa tanto a la humanidad que Él mismo se hizo hombre para salvar al hombre. San Juan 3:16, tanto amó el Padre a los hombres, al mundo, diría otra traducción, a la humanidad, al hombre y a la mujer, que entregó a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios nos ama tanto que no solamente vino a este mundo, hermanos, sino que nos dejó los sacramentos en la iglesia para que nosotros, como ese puente, nos encontremos siempre con Él. El pecado no nos puede condenar porque nos dejó el sacramento de la confesión. El demonio no nos puede debilitar porque nos dejó el sacramento de la Eucaristía, donde nos alimentamos del mismo Dios. Sin embargo, vea, cuando uno está en una dificultad, cuando uno está pasando por alguna prueba, por alguna enfermedad, por algún problema, uno se siente abandonado y qué difícil y qué feo sentirse un abandonado. En estos días mi hermana Blanca estaba pasando por una cirugía bastante fuerte, bastante riesgosa. Yo la admiro porque está por ahí sirviendo, mi hermana Blanca. Y yo trataba de llamarla o al menos escribirle porque yo estaba también lejos. Y hermana, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mostrando de la cercanía. Porque cuando uno está enfermo y ahí es donde se ven los amigos. El amigo no es el que ríe nuestras alegrías, sino también el que llora nuestras tristezas. Y a veces cuando estamos bien, entonces la gente está con uno, pero cuando estamos mal nos abandonan. Y qué difícil y qué doloroso es el abandono. Ya el Señor Jesucristo lo va a sufrir por parte de sus apóstoles. El Señor Jesucristo siempre estuvo rodeado de multitudes, de gente que lo seguía, de gente que lo perseguía y pasaban y llegaban caminando hasta donde estuviera el Señor. Sus apóstoles le juraron amor eterno. Pedro mismo le dijo, entregaré mi vida por ti. Pero cuando llegó el momento, lo abandonaron. ¿Y qué hizo el Señor? Claro que asumió ese abandono. Y a veces nosotros cuando estamos abandonados nos sentimos mal, nos sentimos golpeados. ¿O cuántos de nosotros hemos tenido amigos que en un momento de dificultad sencillamente se desentienden? Y qué doloroso es, qué difícil es. Los apóstoles se sintieron así, abandonados. Señor, no te importa que perezcamos, sin embargo el Señor no nos abandona. El Señor tiene su momento para obrar en la vida. Tiene su momento para mover su mano en nuestra existencia. Y en este momento dice la Biblia que el Señor se levanta. El Señor se despierta. ¿Y qué le dijo el Señor al problema, a la dificultad? Dice que el Señor Salvador Jesucristo, habiéndose despertado, dice, increpó al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Escúcheme muy bien, a mí me gusta que la gente repita. Una señora me escribió por YouTube, usted parece un profesor y estoy cansada de sus clases porque hace repetir, pero escúcheme muy bien, me gusta que la gente repita porque el que atiende, entiende y aprende, inteligente. El que no atiende, no aprende y no entiende, bruto. Y yo quiero que ustedes sean muy inteligentes, que atiendan, entiendan y aprendan. ¿Sí o no? Digan conmigo, increpar. Mira el hermano que tiene al lado suyo, míralo a la cara, a los ojos. ¿Tiene cara de perro viejo o no? ¿Sí o no? Cara de suegra, dicen, oigan. Escúcheme, ahora mírenme aquí, cara de ángel, dijo el hermano, esa. Digan conmigo, increpar. Otra vez. El Señor está increpando a quién. ¿A quién está? ¿Qué es una oración donde se increpa a alguien? Es una oración directa. Lo increpó, es decir, le dio una orden directa. Vamos a ir al mismo Evangelio de San Marcos. En el capítulo 1, versículo 25. Marcos en el capítulo 1, versículo 25, nos dice a nosotros, Jesús entonces lo increpó diciendo, cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Palabra de Dios. En la sinagoga de Cafarnaúm, cuando el Señor había llegado en la mañana a iniciar allí su oración, en medio de la iglesia, en medio del grupo de oración, en medio de la misa, en medio de la reunión eclesial, había una persona que estaba poseído por un espíritu inmundo. Y entonces el Señor lo increpó, le dio una orden directa diciéndole, calla y sal
de él. ¿Qué significa esto? Esto significa la palabra exorcismo dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué es un exorcismo? Un exorcismo es una oración donde se le ordena directamente al diablo que abandone a una persona. Eso se entiende por exorcismo, o según lo que dice el ritual de exorcismo de la Iglesia Católica. Toda orden que usted le dé directamente al demonio en el nombre del Señor para que salga de la persona se conoce como un exorcismo. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor en este caso con el mar, que es símbolo del mal, del diablo? ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor está exorcizando. Está dando una orden directamente al demonio para que salga a la naturaleza, para que le obedezca. Nosotros una vez estábamos predicando en Guadalajara, allí en Cajititlán. Si Dios quiere, 11 y 12 de febrero del año 2023, estaremos predicando nuevamente en este lugar. Y empezó una nube negra a formarse de una manera terrible sobre aquel lugar, e iba a caer una tempestad muy dura. Pero el problema es que dentro del lugar caben unas 800 o 1000 personas, y habían casi 3000 personas en este lugar. Afuera, por todos lugares, a la orilla del lago, en los jardines, gente por todo lado. Y decimos los llaneros, gente como piedra, decimos, ¿no? Gente por todo lado. Entonces resulta de que yo estaba confesando. Yo le dije, Señor, yo te pido que no llueva, y empezó a llover. Entonces yo me paré y levanté mis manos e hice una oración. Esa oración me la enseñó a mí el padre Darío Betancourt. Yo le dije, hermana agua, a ti te ordeno, no caigas, vete al lugar que te necesiten. Hermano sol, yo te pido sal, que te necesitamos en este lugar. El sol no reaccionó porque la nube no se movió. Ahí quedó, pero no cayó una gota de agua más. Y el Señor dijo, después de que se acabe el retiro, va a venir una gran tempestad, una gran tormenta. Y nosotros terminamos los retiros en Guadalajara a las 11 de la noche. De 7 de la mañana, 6 de la mañana, usted llega a ese lugar, ya hay unas 2000 personas reunidas. A las 6 de la mañana, viajan buses de toda la República Mexicana, desde el norte, por allá de Monterrey, Chihuahua, el sur, en Oaxaca. Viaja gente, una cosa impresionante, llegan buses y buses y se llena eso. Y pasa lo mismo que pasa aquí. Anoche yo veía 10 personitas aquí en hamacas colgadas, y otras allá, y otras allá, y otras allá, porque hay gentecita que viene a quedarse, solamente que allá ya se organizó para rezar toda la noche las 2000 Ave Marías en latín. Y entonces hay una hermana que delante del Señor que queda rezando las 2000 Ave Marías, y se quedan haciendo vigilia unas 800 personas aproximadamente. Entonces hay gente que pasa todo el sábado rezando, toda la noche de la vigilia y todo el domingo, y el domingo terminamos 10, 11 de la noche y ya se devuelven a su tierra. Un congreso impresionante. Mi hermana Blanca, mi cuñado Narciso quedaron impresionados de, ¿cierto, Blanquita? ¿Cómo? Esa gente reza y reza y reza, y es que son las 10, 11 de la noche y piden más y más y alabanza, y una cosa impresionante. Pero vea qué bonito esto, mis hermanos, que empezamos a orar allí y le pedimos el favor al Señor, al agua y a la nube y al sol, y no cayó una sola gota con agua. Pero empezamos a recoger todo para irnos, y ya bendecimos con el Santísimo a la gente y dimos la oración final, y cayó una tormenta tan terrible que duró toda la noche lloviendo. Y la gente al otro día decía, Padre, es que recibimos un milagro, porque esa tormenta era para haber mojado a todo el que estaba afuera y haber dañado ese retiro. Sin embargo, cuando se le da una orden directamente a la naturaleza también tiene que obedecer. En este caso el Señor nos está enseñando a darle una orden directa al problema, a la dificultad. ¿Cuál era el problema que estaba llevando a los apóstoles a que perdieran la fe? A que se les olvidara la promesa del Señor. Y era que la tempestad se había levantado. Entonces el Señor se levanta y le ordena hasta la tempestad, al mar, al viento, y le dice, cállate, cállate. Vea lo que dice el Señor, le voy a leer con palabras textuales. Cállate y enmudece, dijo el Señor. El ruido que estaba haciendo era terrible.
En la sinagoga le dice, cállate y sal de él, porque estaba dentro de la persona. Entonces hay una oración que nos enseñan a nosotros en la Iglesia Católica que se llama el combate espiritual. El padre Fortea habla de una palabra en latín llamada la dimicatio. Y yo la entiendo de la siguiente manera. Para hacer combate espiritual, para enfrentarnos a este problema, no podemos entrar así directamente sin ninguna protección. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor. Porque el demonio se aprovecha del pecado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una liturgia penitencial, pedirle perdón al Señor. A través de una oración de perdón o el yo confieso o cualquier oración de perdón, tenemos que pedirle perdón al Señor. Lo segundo que tenemos que hacer es alabar al Señor, alabarlo. ¿Qué significa la alabanza? Es reconocer las cualidades de algo, de alguien, en este caso de Dios, y exaltar su grandeza. Eso significa alabar. Tercero, adorar a Dios. Ya tenemos que bajarnos un poco más para buscar la intimidad con el Señor y aprender a estar con el Señor. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, dijo el Señor en San Juan capítulo 4, cuando habló con la mujer samaritana. La adoración es necesario, bajarnos, adorar al Señor. Cuarto es la oración directa, increpando el problema, la dificultad. Si usted tiene un hijo en la droga, en el alcohol, si usted tiene alguna dificultad, alguna enfermedad, se tiene que reprender ese problema directamente. Eso solamente lo pueden hacer los exorcistas. Pero en esta oración de liberación en su cuarto, usted le puede pedir al Señor a través de una oración que no se llama la oración increpando al diablo, sino deprecatoria, que es indirecta, hablando con Dios y pidiéndole a Dios bajo la fórmula de la liberación, que es: Padre, en el nombre de Jesús te pido que envíes el Espíritu Santo a través del corazón de la Virgen y rompas este problema, y empieza usted a pedirle a Dios que sea Él el que reprenda la droga, el alcohol, la infidelidad, la enfermedad. Y cuando usted termine de hacer esa oración, se sella con la sangre de Cristo y continúa su vida. Eso es lo que nos está nosotros enseñando el Señor. Usted se puede enfrentar con el poder de Dios contra la enfermedad, contra el demonio. El Señor le dice al viento y al mar: cállate y enmudece, y el viento se calmó y sobrevino una gran calma, es decir, el problema se acabó. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros? ¿Qué necesitamos? ¿Tener qué? Fe, oración, que es lo que perdemos cuando viene el problema y la dificultad. Y vea qué bonito esto, porque es que la enseñanza no solamente está aquí en la barca. El demonio se levantó de esa manera porque la bendición iba a ser aún más grande. La bendición iba a ser aún más profunda. El Señor quería pasar a la otra orilla del lago. ¿Para qué? Para atender a una persona que lo necesitaba. Era un endemoniado, terriblemente endemoniado, que vivía en los cementerios, que no lo podían amarrar de ninguna manera. Y entonces, cuando el Señor decidió hacer esta obra, el demonio se levantó para tratar de desanimar a sus propios apóstoles. El Señor quiere hacer una obra aún más grande en tu vida que la que está haciendo aquí, en tu familia, a la distancia. Tal vez esta obra es en tu economía, esta obra es en tu familia, tal vez esta obra es en tu municipio, en tu sociedad. Pero cuando el Señor quiere hacer una obra más grande, entonces el demonio nos pone problemas mediáticos, transitorios, temporales, finitos, que se tienen que ir, y cuando el problema se va, descubrimos cuál es la obra que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Un ejemplo, este muchacho que está aquí, que lo veo amarrado desde ayer, pobrecito, sufriendo. ¿Cuál es la obra que el Señor quiere hacer? Tal vez liberarlo a él, sí que lo quiere liberar, pero la obra que el Señor tiene es tal vez en la familia. Y gracias a esto que están viviendo, la familia está buscando del Señor, que fue lo que el Señor le dijo al endemoniado. Cuando lo quiso seguir, ¿qué le dijo el Señor al endemoniado? ¿Qué le dijo? Vaya a tu casa, ve a tu casa, vaya a tu familia. Ve a tu familia
y predícale la palabra. ¿Y qué hizo el hombre? Salió no solamente a la familia, sino que a toda la Decápolis. Es decir, salió a predicar la palabra de Dios por toda la región del norte. Esa es la obra que el Señor quería hacer. Pero vea dónde estaba el problema, la dificultad. En el lago, en el mar, en la barca, en el corazón de los apóstoles. Por esa razón hay que preguntarnos, ¿y por qué el demonio nos está poniendo esta traba hoy, aquí, ahora, a nosotros? ¿Qué viene en nuestra vida? ¿Cuál es la bendición que el Señor quiere para nosotros? ¿Cuál es la obra que el Señor va a hacer en nosotros? Y si nos detenemos hoy en este lugar, si los apóstoles hubieran regresado de aquella barca, no hubiesen podido ver la gloria de Dios. Yo los animo hoy a que sigamos adelante, no nos detengamos. Que la bendición de Dios es grande. Cada vez que se le presente un problema, yo escuchaba a Narciso por ahí decir, bendito problema, bendita enfermedad. Eso decía el Padre Pío. Bendito problema que me lanzó a los pies de Cristo. Bendita enfermedad que me botó a los pies del Señor. Y el Padre Fortea dice, y en ese sentido, hasta el mismo demonio se convierte en un instrumento de evangelización. Un pincel, una brocha fea, gruesa, pero de todas maneras se convierte, aunque no le gusta al diablo, en instrumento de evangelización. Cuando usted, por ese ataque, por ese problema, por esa dificultad, tiene un encuentro íntimo y personal con el Señor. Entonces yo les pregunto, hermanos, ese problema que usted está viviendo, esa dificultad que la vamos a reprender en el nombre de Jesús, Dios la está permitiendo, ¿para qué? ¿Para qué Dios permite que usted esté pasando y tenga vientos en contra? Primero que todo, creo yo, para que usted aprenda a confiar solamente en el Señor. Y segundo, para que al superar ese problema, esta dificultad, usted pueda descubrir cuál es verdaderamente la obra de Dios en su vida. Que Dios, por intercesión de María Santísima, tenga piedad y misericordia de todos nosotros y que los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.